Purga dentro del ejército chino. Golpe de Estado orquestado por Xi Jinping. Así califican algunos la caída en desgracia de Zhang Yuxia, el número 2 del ejército de ese país, luego de que Pekín anunciara una investigación en su contra por graves violaciones de la disciplina y la ley. Coincide la mayoría en que este movimiento consolida, fortalece el poder del presidente chino Xi Jinping sobre las fuerzas militares. Algunos incluso advierten de que este sacudón interno podría acelerar el uso de las armas por parte de China para hacerse del control de Taiwán. Pero ¿qué relación guardan esos dos temas? Tenemos, como han visto, muchas preguntas en el día de hoy. Aquí trataremos de encontrar las respuestas. Yo soy Johan Ramírez y esto es DW Actualidad en Análisis. Es un gusto saludarlos desde donde quiera que nos estén siguiendo. Gracias, como siempre, por estar allí. China, entonces, es nuestro tema de hoy. Movimientos internos, purgas. ¿Qué está pasando dentro de una de las potencias que dicta la agenda de la geopolítica mundial? Eso es lo que nos contarán nuestros invitados el día de hoy, y para ello saludo a Ana Solís Destange. Ella es investigadora y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Hamburgo, y desde Madrid saludo a Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos de Acción Humanitaria y experto en estrategia militar. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran placer tenerlos de nuevo en el programa. Ana, me gustaría comenzar contigo. Ante todo, cuéntame, ¿qué pensaste cuando viste esta noticia? Para gente como tú, que sigue de cerca el tema de China y conoce la política china, ¿fue una sorpresa el anuncio de esta investigación contra, como decíamos, a ver si lo pronuncio bien, Zhang Yuxia, el número 2 del ejército chino? Mira, la purga que está haciendo Xi Jinping a los militares dentro de las fuerzas militares en China no es una sorpresa. Lleva en promedio unos 12 militares que ha apartado de su mando en estos últimos 3 años. Sin embargo, lo que ha impactado es que se trata de Xian, de un general que es muy cercano o que era muy cercano a Xi Jinping, el segundo en el mando, parte de la Comisión Central Militar, que es el órgano máximo dentro de las Fuerzas Armadas China, también parte de uno de los 24 miembros del Politburó en China. O sea, estamos hablando realmente de la segunda persona más importante y que se supone de confianza de Xi Jinping. Y esto ha desatado, por supuesto, una serie de análisis y comentarios, bueno, de qué se trata. Si se está dentro de esta normal purga que se tiene dentro de China, o hay otros motivos más allá que de la corrupción, que es lo que mayormente se ha acusado, y si no estamos más bien frente a un caso de deslealtad. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto de deslealtad? Pues estamos viéndolo ahora, porque sabemos que todo lo que es la política interna china pues es una caja negra, pero en los círculos chinos en este momento hay un dicho que están utilizando y que dicen, bueno, la víbora se ha devorado al elefante. ¿Cuál es y acuérdense de la figura del Principito un poco acá, pero cuál es el tema con esto? Que se ha disparado contra toda la estructura militar de alguna manera. Para algunos lo ven como un fortalecimiento por parte de Xi Jinping, para otros pues es tal vez que muestra un quiebre dentro del Partido Comunista Chino. Eso, bueno, está por verse, pero hay algo que sí me gustaría mencionar, y que esto podría formar parte de un proceso que vemos en estos regímenes autoritarios. Primero vemos fallas dentro del sistema, y tenemos que hablar ahí de la economía china y las fallas que tiene actualmente y los problemas que están sufriendo. Después viene el castigo, ¿no? Hacia paranoias y castigos a los círculos más cercanos, para después centralizar nuevamente el poder. Entonces, esto puede ser un comienzo de todo un proceso de más centralización de poder por parte de Xi Jinping. Pues nos dice Ana, señor Villaverde, que para algunos es un fortalecimiento esta decisión de investigar al número 2 del ejército. Sale fortalecido el régimen. Para otros es una muestra de un quiebre interno. ¿Cómo lo ve usted, señor Villaverde? ¿Qué tan relevante es esta investigación anunciada contra estos altísimos? Porque no solamente el número 2 del ejército chino, hay otros altos jerarcas también de las Fuerzas Armadas que son investigadas. ¿Qué tan relevante es esto para usted?
Hay que tener en cuenta, yo creo, que China es efectivamente, como Ana señalaba, una caja negra y que por lo tanto tenemos que cubrar sobre algunos gestos y decisiones que toma en este caso Xi Jinping. Efectivamente, no es ninguna novedad la purga, una purga que Xi Jinping desde el año 2013, cuando cedió el poder, ha ido desarrollando siempre con el mismo argumento, lucha contra la corrupción, pero que hace pensar en realidad que lo que busca es librarse de posibles contrincantes, de críticos, de algún tipo de disidencia dentro del Partido Comunista Chino, con la intención clara de consolidar su propio poder, el poder personal del propio Xi Jinping en ese marco de régimen autoritario. Hay que recordar que Xi Jinping se ha saltado el límite de mandatos que se venía estableciendo prácticamente desde hace décadas ya en China y que ahora mismo aspira a un cuarto mandato. Es evidente que eso puede crear algún tipo de confrontación con otros líderes más ortodoxos que pretenden mantener las reglas de juego que se habían establecido hace tiempo y que desde ese punto de vista, desde el poder que tiene Xi Jinping, intente eliminar a esos actores molestos para, como digo, consolidar su poder. Y jugando con una ventaja. Hay que recordar siempre que las Fuerzas Armadas chinas no son las Fuerzas Armadas del país, sino el brazo armado del Partido Comunista Chino. Y en ese Partido Comunista, Xi Jinping tiene un poder enorme que ha ido reforzando todavía más en estos últimos años y que le permite desde esa plataforma eliminar prácticamente a cualquiera que le haga sombra. Hasta ahora lo ha conseguido. Queda por ver si, llegado a un determinado punto, cuando ahora se trata de un militar de alta graduación, como estamos comentando, eso va a poder frenar cualquier crítica, cualquier disidencia y por lo tanto reforzar su poder, o si por el contrario eso va a alimentar más disensiones hasta que llegue un punto en el que lo que de momento son rumores de si ha habido o no un intento de golpe de Estado, pues acaben convirtiéndose quizá en realidad. Pues es interesante, estamos interpretando esta noticia, cómo lo ven ustedes, pero lo cierto es que hay una comunicación del Ministerio de Defensa chino en relación a esta investigación. Y dice, voy a leerlo, que las investigaciones contra estos altos cargos tienen lugar por graves violaciones de la disciplina y la ley. Ana, ¿nos ayudas a traducir esto, por favor, en un español comprensible? ¿Qué se esconde detrás de esta frase que, te digo a mí francamente, me huele más bien a un eufemismo? ¿Hay algo más escondido allí detrás? Eso es difícil. Mira, si yo tuviera la respuesta, te la daría clarísima con mucho gusto. Pero ese es el tema que estamos debatiendo ahora, es lo que se está investigando, precisamente qué es estas declaraciones por parte del Ministerio de Defensa. También hay otra publicación del diario del Ejército, y ahí pues mencionan estas palabras que vos no podés realmente interpretar más allá de lo que ves en el papel. Ahora, claro, lo que dicen expertos, y vuelvo esto, algunos más bien desde el círculo chino, que se trata de deslealtad, y mencionaba ya Jesús esta posibilidad de golpe de Estado. Ahora, ¿cuál es lo interesante y qué nos lleva a pensar que se trata de un caso mucho más especial o mucho más grave? Recordemos que el general Xian tiene 75 años. O sea, él ya estaba hace mucho tiempo en posibilidad de jubilarse. Sí ha podido decir simplemente lo jubilamos. No tendría que haberse hecho todo este cuadro de acusaciones contra el general Xian. Sin embargo, todo apunta a que se trata de hechos mucho más graves, no solamente actos de corrupción, que podría interpretarse también que es con el tema disciplinario, que era con el tema de venta de armas, ¿no? Que han sido acusados otros de los 12 generales de estos últimos 3 años que han sido purgados. Entonces, no solamente se trataría de esto, sino que es algo mucho más grave, porque podrían haber encontrado otro camino más fácil a este general. Y solo para agregar a tu respuesta, Ana, porque yo leía que el diario estadounidense The Wall Street Journal, citando a 2 fuentes anónimas, decía que China habría acusado a este general por haber filtrado secretos nucleares a Estados Unidos. Esto, según el periódico, serían las razones de la investigación anunciadas por Pekín la semana pasada.
Señor Y Villaverde, eso en empieza, relación... perdón, y eso tiene que ver un poco con la visita que hizo el consejero de Seguridad de Estados Unidos, Sullivan, el 2024. Y precisamente durante esas reuniones se hablaron sobre estos temas nucleares. Allí Sullivan después se refirió que trataron temas muy generales, pero podría apuntar a esto, que conversaciones o algún tipo de intercambio ya se dieron desde este tiempo con el general Xian. Sí, y por eso es que esto hace pensar que hay razones mucho más graves detrás, como tú muy bien apuntabas, Ana. Señor Villaverde, en relación con esta noticia, y usted lo mencionaba hace un rato, yo he leído titulares en la prensa como, por ejemplo, Xi Jinping consolida su control sobre el ejército con la purga de su general más destacado. Pero a ver, yo digo, un momentico, ¿acaso no tenía ya Xi Jinping el control absoluto sobre las Fuerzas Armadas? No nos dicen desde hace tiempo que esto es un régimen autoritario, no nos dicen incluso que China es una dictadura. ¿Necesitaba consolidar Xi Jinping su poder sobre el ejército? ¿No lo tenía ya? Evidentemente lo tenía. En el año 2013, cuando llega al poder, viene aclamado por el propio partido. Es un príncipe en el sentido de que es hijo de quienes habían sido ya altos mandos dentro del proceso político chino y por lo tanto no es un advenedizo, no es un antisistema. Es imposible, evidentemente, en un régimen como el chino, en el que el Partido Comunista, con sus prácticamente 100 millones de militantes, tiene una capacidad enorme para saber todo lo que ocurre en cualquier rincón del planeta y en cualquier rincón, evidentemente, de China. Nadie llega al nivel al que ha llegado el general ahora depuesto si no ha pasado filtros de detección de cualquier irregularidad que pueda haber en su vida personal o en su vida profesional. Otra cosa es si lo que haga, incluyendo corrupción, se consiente o no se consiente en la medida en la que forme parte del núcleo duro del régimen. Y en la medida en la que tome distancia, pues ya se encargará el sistema de crear cualquier argumento real o ficticio para intentar justificar su marginación. Y creo que estamos ante eso. No se trata, evidentemente no hay que descartar nada, pero creo que no se trata de darle muchas vueltas a cuál puede ser la razón última en términos de corrupción, en términos de transmitir información de inteligencia a Estados Unidos, sino básicamente de deslealtad. Se trata de mantener el núcleo duro bien controlado y Xi Jinping, como decíamos ya antes, viene haciendo purgas dentro del ejército desde hace años. De hecho, ha ido eliminando a altos mandos militares, siempre con el argumento de la corrupción. Hasta ahora, creo que es la primera vez que se habla de la posibilidad de que acabe siendo un espía de Estados Unidos, pero ya digo, el argumento es casi secundario porque de lo que se trata es de evitar cualquier fisura en un momento, vuelvo a esa idea, en el que Xi Jinping busca un cuarto mandato. Sigue adelante con esa idea de llegar al año 2049, el primer centenario de la creación de la República Popular China, al frente del país. Y estamos hablando de una purga, y tú también lo decías antes, Ana, que esta no es la primera que ocurre en China en los últimos años. Al contrario, no recuerdo si dijiste que ha habido unas 12, pero sí he leído en los medios y escuchando a algunos expertos que en esta ocasión hay algo diferente. Nos esbozaste algunas ideas antes. Explícanos un poquito más, por favor, por qué esta purga sería distinta a las anteriores. Yo te diría un punto, volvemos a lo que ya estábamos hablando, ¿no? Primero, bueno, por la cercanía y porque era el segundo en grado de importancia, jerarquía dentro de China. Eso es muy importante. El otro punto es que es de los pocos generales que tenía también, y eso se menciona, experiencia en combate. Algo que le falta definitivamente a las Fuerzas Armadas chinas. No tienen experiencia en combate y eso mismo se daba con los generales. Y lo otro es justamente, y por eso era importante que vos leías esta declaración por parte del Ministerio de Defensa, si vos lo ves ahí, ellos no se refieren necesariamente a corrupción o no utilizan directamente la palabra corrupción. Y por lo tanto, eso te indica que va en dirección a lo que mencionamos, deslealtad. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es lo importante de eso? Que estamos hablando de la segunda persona más importante de China que se le estaría acusando de ciertas cercanías con Estados Unidos. Y llegar, o sea,
vos sabés, para obtener información de inteligencia, ese es un trabajo de años, no es fácil y si estaría este tema envuelto en ello, pues es demasiado especial en un régimen que es tan cerrado, en un régimen autoritario, donde no podés obtener tan fácilmente todas estas informaciones de inteligencia. Sí, no solamente tratarse de como ya hemos dicho, un jerarca tan alto en las fuerzas del ejército, considerado un héroe de guerra además, sino que tendría incluso, leía yo, vínculos estrechos, vínculos personales con el propio Xi Jinping. Incluso algún coronel leía que llegó a decir que Xi Jinping veía a Zhang Xuxia como su hermano mayor. En fin, señor Villaverde, muchos califican esto también no solamente como una purga, sino como un golpe de Estado. ¿Es esto un golpe de Estado? Díganos si sí, si no. Y explíquenos por qué, por favor. Como decíamos al principio, todo lo que se refiere a China nos obliga a elucubrar, porque los canales de información no son precisamente transparentes y abiertos. En este caso, cabe imaginar que haya algún actor con pretensiones políticas dentro de China que no sea el propio Xi Jinping. Evidentemente hay que contar con eso. Seguimos hablando de 1.400 millones de personas y dentro de ellos, evidentemente, algunos pueden tener ambiciones personales para buscar un giro en el rumbo que lleva el país. Pero también es cierto que ahora mismo no hay nada que transmita China que no sea el mantenimiento de ese mismo rumbo, un rumbo que le lleva a convertirse ya en un rival estratégico para Estados Unidos, un rival por la hegemonía mundial, una República Popular China que aspira a absorber a Taiwán en ese proyecto de unificación, tal como lo denomina Pekín, un país que está llevando adelante una modernización de sus fuerzas armadas para ser capaces no solamente de controlar su territorio terrestre y su costa, sino también para contar con una flota oceánica que pueda rivalizar con la de Estados Unidos, y un país que se ha convertido en la fábrica del mundo. Por lo tanto, se hace difícil imaginar que haya alguien que quiera ahora un rumbo en un sentido distinto y mucho menos en un sentido democrático. No parece que ahora mismo los demócratas chinos tengan la más mínima posibilidad de llegar a estas altas esferas del poder, como digo, pasando tantos filtros de control como para poder ascender dentro de la jerarquía del partido, y por lo tanto desde ese punto de vista estaríamos hablando, ocurre lo mismo prácticamente en otros sitios como Irán, que quien llega ahí arriba puede tener algún mínimo matiz diferencial con respecto al otro, pero ninguno que sea realmente un antisistema consigue llegar hasta esos niveles de capacidad de toma de decisiones. Por tanto, desde ese punto de vista, ahora mismo no había absolutamente ni una sola señal que indicara que había un malestar dentro de las Fuerzas Armadas o algún actor político que tuviera detrás una base social y una base de poder suficiente como para poder retar directamente a Xi Jinping. Entonces no estamos, por ese lado, descartaríamos entonces esa posibilidad de que esto se pudiera considerar un golpe de Estado. Les pido entonces ahora que cambiemos un poco de tema para ver otras de las dimensiones que podría tener esta noticia. He leído, Ana, que este movimiento de reordenamiento de poderes dentro del ejército chino podría aumentar las posibilidades de que Pekín invada Taiwán. Explíqueme, por favor, qué relación guardan estos dos temas. Bueno, toda la reestructuración, toda esta centralización de poder tiene que ver necesariamente con el tema de Taiwán. Ese es un tema que forma parte de uno de los objetivos principales de Xi Jinping, que es reunificar, tomar nuevamente la isla, reunificar China. Por lo tanto, eso no podemos separarlo, ¿no? Y forma parte de toda esta ya modernización de las Fuerzas Armadas chinas. Ahora, si va a haber una invasión o no de Taiwán, eso es otro tema. Todo indica que si no hay conversaciones directas con el gobierno de Taiwán, si China definitivamente y este gobierno de Xi Jinping
decide no dejar el status quo, que es lo que preferiría la mayoría de la gente en Taiwán, pues nos veremos frente a una invasión de la isla. Ahora, otro punto importante ahí es, y por eso toda la modernización de las Fuerzas Armadas, es si habría intervención o no de Estados Unidos. Yo soy más de la idea, o lo veo por diferentes aspectos que ha ido mostrando la política estadounidense, que no se involucrarían directamente en una intervención militar de China hacia Taiwán. Todo indica más bien que se van preparando o van preparando a Taiwán, van generando cierto, no sé, venta de armas y un sinfín de cosas para no intervenir. Ahora, eso nunca está todo claro, ¿no? Y todo por cerrado, pero con la política de Trump, con todas las inversiones que se están haciendo en Estados Unidos, por ejemplo, para instalar las fábricas de semiconductores, pues a mí me indican, o en mi análisis, es que no habría intervención de Estados Unidos. Y en este sentido, yo justo antes de entrar acá al estudio, leía, las agencias publicaban un comunicado del gobierno de Xi Jinping que decía que China nunca renunciará al uso de la fuerza para hacerse con el control de Taiwán. Esto en medio de las especulaciones de las que estamos hablando, de que esta purga dentro del ejército pudiera reforzar esas posibilidades de una invasión a Taiwán. ¿Qué piensa usted, señor Villaverde, desde el punto de vista de la estrategia militar? Y lo que usted me diga, le digo, se lo voy a creer, porque hago un breve paréntesis. Hace unos meses, cuando hablamos de Venezuela y del movimiento de elementos militares estadounidenses en el Caribe, usted me dijo, y fue la primera vez que lo escuché, que tal vez Estados Unidos no iba a atacar a Venezuela directamente, sino que iba a hacer una operación de extracción de Nicolás Maduro. Y yo me quedé con esa idea sorprendido, y fue lo que vimos hace algunas semanas. Así que lo que usted me diga, señor Villaverde, se lo creo, y saliendo de aquí comienzo a hacer mis apuestas. ¿Fortalece esto las posibilidades de Pekín de invadir Taiwán? Que haya acertado una vez no quiere decir que pueda acertar muchas más, teniendo en cuenta todas las variables juego. En cualquier caso, con el tema de Taiwán, al margen de la purga militar, Taiwán es un elemento fundamental, como Ana estaba señalando, en la intención de la República Popular de conseguir la unificación de la isla por las buenas o por las malas. Y por lo tanto, hay que entender que, incluso desde antes de Trump, China viene trabajando en dos vías. Por un lado, la vía política y económica, facilitando movimientos de personas, inversiones, en fin, intentando ganarse de algún modo las simpatías de la población taiwanesa y los actores políticos que apuestan por la unificación dentro de Taiwán. Y por otro lado, con esa estrategia ambigua que no descarta el uso de la fuerza militar. Lo que estamos viendo desde hace ya tiempo y se está intensificando de manera muy clara es la realización de maniobras militares por parte de las fuerzas chinas alrededor de la isla, provocando bloqueos que hacen pensar no tanto en una invasión, sino básicamente en lo que acabo de decir, un bloqueo. Es decir, impedir que cualquiera que quiera echar una mano a Taiwán, sea Estados Unidos, Japón o cualquier otro, pueda llegar realmente a saltarse ese bloqueo naval y aéreo que haría que Taiwán cayera como una fruta madura en algún momento. Eso no es para hoy, evidentemente. Y vuelvo a la misma fecha, 2049, primer centenario de la República Popular. Yo creo que es ahí donde tiene fijada la vista Xi Jinping para conseguir ese objetivo, sabiendo que de momento, desde el punto de vista militar, China no está en condiciones todavía de retar abiertamente a Estados Unidos en los mares, lo cual no quita que efectivamente Estados Unidos mantenga también una posición ambigua en la que no muestra de forma decidida el apoyo que Taiwán le pide, pero al mismo tiempo le está suministrando armas, y ahí está la última operación para la que falta la aprobación del Congreso de 11.000 millones de dólares en armas cada vez más sofisticadas que Taiwán está adquiriendo para intentar tener mayor probabilidad de defensa frente a un posible ataque. No hay que descartar en absoluto que esto derive en una intervención militar, pero creo que no es en esa situación en la que estamos de momento. Pues tomo nota, señor Villaverde, tomo nota de su análisis. Ahora les pido que pongamos esto un poco en una perspectiva más internacional, Ana, porque justamente hoy miércoles el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, llegó a Pekín, y es la primera visita de este tipo, de un primer ministro británico a China desde 2018. Esto lógicamente está relacionado con las políticas impredecibles de Estados Unidos hacia Europa y la transformación de esas relaciones entre Washington
y Bruselas. Starmer incluso ha dicho que este viaje de 3 días tiene como objetivo defender una asociación pragmática. ¿Qué quiere decir eso, Ana? Pues me gusta mucho cómo has presentado la pregunta, porque efectivamente esto no se juega, no es solamente o forma parte de una relación bilateral entre Inglaterra, Reino Unido y China, sino que se da en todo un contexto geopolítico en donde las relaciones con Estados Unidos se encuentran en un punto bastante problemático, especialmente por las declaraciones y los pedidos de Estados Unidos por Groenlandia y también por la guerra comercial. Me parece que esto está mostrando que Gran Bretaña, Reino Unido, pues toma el camino pragmático. ¿Qué significa? Que van a cooperar según sus intereses nacionales, ya que no hay o hay esta problemática con Estados Unidos, pues mostrar que también puede hacer un balance, que tiene otros socios alternativos y no cualquiera, sino que es precisamente el prácticamente enemigo geopolítico de Estados Unidos. En este aspecto, pues embarca este acuerdo pragmático no solamente temas de comercio, sino también ha mencionado de seguridad. Pero hablamos claramente que Europa, Reino Unido están apuntando hacia esta autonomía estratégica. Y la autonomía estratégica significa también diversificación de socios. Y así, si lo tienen que hacer con China, que es uno de sus principales también socios comerciales, pues lo van a hacer. Y así se están dando pasos específicos en esta o concretos en esta dirección. Es pragmatismo político, pero como tú dices, que Europa se acerque al principal enemigo de Estados Unidos, que es China, pues eso es la comprobación de que el mundo se está volviendo loco. Y señor Villaverde, en ese mundo en el que esas relaciones se tambalean entre Estados Unidos y la Unión Europea, con Starmer visitando Pekín para defender, como decíamos, una asociación pragmática. Mark Carney lo hizo, el primer ministro de Canadá, también estuvo en China hace poco. Antes, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, también estuvo en China. ¿Qué tan lejos podría ir ese acercamiento forzado, vamos a decir, entre Europa y China? Y ya no pienso solamente en términos comerciales o diplomáticos o simbólicos, sino ya en cosas más duras, venta de armamento, defensa. En la medida en la que el canciller alemán Friedrich Merz hace muy poco ha vuelto a insistir en que el vínculo transatlántico está roto, si ya la señora Angela Merkel dijo en el año 2017 que Estados Unidos no era un socio fiable, pues es evidente que los países de la Unión Europea y la mayoría de ellos, aliados también de Estados Unidos en la OTAN, están viendo que la relación con Washington se debilita enormemente, que Estados Unidos es una amenaza hoy a los intereses de la propia Unión Europea. Estados Unidos, Donald Trump quiere destruir a la Unión Europea. Por otro lado, Vladimir Putin quiere destruir a la Unión Europea. Luego, desde ese punto de vista, no nos puede extrañar que se busquen otro tipo de relaciones, sea con Mercosur por un lado, o sea con India y mañana con China. ¿Dónde está para mí el problema fundamental de esta dinámica que hemos visto en los últimos tiempos, a la que añadiría el presidente del gobierno español visitando China también? Pues el hecho de que hablar individualmente cualquier país de la Unión Europea con un gigante como China implica obviamente una posición de desequilibrio, de desventaja, en la que Pekín tiene la posibilidad de imponer con más facilidad sus propios dominios, sus propios criterios. Luego, creo que nos equivocamos si planteamos la relación con China desde la perspectiva de gobiernos nacionales. Si no conseguimos que los 27 tengan una posición común y busquen desde esa plataforma hablar con los demás, incluyendo evidentemente también a China, estaremos propiciando un nuevo modelo de subordinación en la que evidentemente nuestros intereses van a quedar en peligro. Creo que, por lo tanto, se entiende a corto plazo ese tipo de dinámicas, es un sálvese quien pueda, es un buscar alguna alternativa ante la constatación de que Washington ya no es fiable, pero evidentemente cualquiera de los países de la Unión, y eso incluye, aunque esté fuera de ella, al Reino Unido o a Canadá, salen perdiendo porque en una relación bilateral Pekín tiene mucho más peso. Pues purga dentro del ejército chino, para muchos un indicio que fortalece las pretensiones
de Pekín de invadir Taiwán. Todo esto mientras la Unión Europea se acerca al régimen de Xi Jinping. Pues señores, el mundo se está volviendo loco. El análisis de hoy lo hicimos con Ana Solís de Stange, investigadora y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Hamburgo, y desde Madrid con Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria. Muchísimas gracias a ambos por el análisis, por el tiempo, y a todos ustedes que nos han seguido. Muchísimas gracias, como siempre, por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y en Apple, Amazon y en Spotify como podcast. Nos buscan como DW Actualidad en Análisis. Yo soy Johan Ramírez y aquí los espero nuevamente mañana para seguir analizando las locuras que pasan en el mundo. Hasta entonces.